Bueno, ¿cuántos están listos entonces para escuchar lo que nuestro Padre Celestial hoy nos va a decir? ¿Amén? Bueno, entonces mientras usted se prepara allí, mientras toma su Biblia, cerremos allí nuestros ojitos y ponemos este tiempo en la mano del Señor, pidiéndote, Padre, con todo nuestro corazón, habla hoy a nuestras vidas, Señor. Sé tú ministrando todos nuestros corazones, Señor. Sé tú haciendo en nosotros conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestro entendimiento, danos revelación para atender tu enseñanza, para gloria y honra tuya. Amén y amén. Le he titulado esa enseñanza, para los que quieren tomar apuntes, la peor noticia. Diga conmigo, la peor noticia. ¿Alguno ha recibido alguna noticia mala algún día? ¿Alguna vez? Todos, ¿verdad? Ok. Quiero que me acompañen entonces al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Versículo 21. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Saludamos a todos nuestros hermanos que a través de nuestro canal de YouTube nos siguen y son bendecidos a través de cada enseñanza. Que la gloria de Dios que va a caer sobre nosotros hoy también sea sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos allí, Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto, porque decía dentro de sí: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Amén. Hoy no vamos a hablar de aquella mujer, vamos a hablar de el acontecimiento que tuvo que experimentar o ser vivificado la vida de Jairo como uno de los principales de la sinagoga. Y quiero, para que podamos nosotros como entrar o entender, tratar de ilustrar esta enseñanza. Amén. ¿Y cómo podemos ilustrarla? Pues vemos que siendo uno de los principales, siendo uno de los que gobernaba, siendo uno de los que quizás no necesitaba de Jesús, al conocer y entender quién era él, reconoció que solamente él podía ayudarle. ¿Y cómo lo demuestra? Pues con la actitud que él toma al acercarse a Jesús. ¿Y cuál fue esa actitud que él tomó al acercarse a Jesús? Dice la palabra que se postró. Amén. Y eso significa, cuando usted se postra delante de alguien, ¿qué significa? Rendición, humillación, reconocer quién es el que está delante mío. Eso significa humillación. Amén. Entonces, esa actitud de postrarse determinó en su corazón y en su en necesidad que solamente Jesús podía suplirla. Amén. Y esto como paréntesis para que podamos ver por qué cuando vienen esas noticias tan duras, difíciles, esos resultados que no esperábamos médicos, esos acontecimientos para los que no estamos preparados, muchas veces en vez de ayudarnos a avanzar, lo que hacen es detenernos en la fe. Eso es lo que vamos hoy a tratar según esta enseñanza. Segundo, claramente muestra que el caso de Jairo es un caso de urgencia.
Una cosa es que usted me diga: mi pastor, usted puede ir a orar por mi mamá, que se encuentra así, 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 lleva sin comer tantos años, tanto tiempo, perdón. Pero otra cosa es que claramente Jairo le dice a Jesús: mi hija está agonizando. ¿Usted sabe qué significa agonizar? Que está en las últimas. Que sea el virus, la enfermedad o la tragedia que haya acontecido en esa persona, son segundos de vida que están diferenciando entre la vida y la muerte de esa persona. Y Jesús lo sabía, ¿verdad? Él le dijo: mi hija está agonizando. Si tan solo tú vas y le pones las manos, ella vivirá y será salva. ¿Quién le dijo a Jairo, o cómo sabía Jairo que el poder de Dios a través de Jesús estaba a través de la imposición de manos? Porque claramente le dijo cómo tenía que hacerlo y también qué iba a pasar después de que lo hiciera. Amén. Estamos viendo claramente la ilustración, ¿cierto? Entonces, es un caso de vida o muerte, es un caso de urgencia. Es la respuesta de Jesús. Tiene prisa en tal asunto. Ya no hay nada que hacer, solamente Jesús necesita llegar a tiempo. Y usted ha escuchado muchas veces en la fe que Dios nunca llega tarde ni llega después, sino que Él siempre llega a tiempo. Y eso es uno de los acontecimientos que nos muestra la Biblia, que el tiempo de nosotros no es el mismo tiempo que maneja Dios. ¿Por qué? Porque aunque es un tiempo de segundos donde está separando la niña de la vida y la muerte, la fe de aquel varón tendría que ser llevada a un nivel más alto. ¿Y dónde lo vemos nosotros? Pues que cuando Jesús decide ir con Jairo al lugar donde estaba su hija, van camino a ese lugar. ¿Quién se atraviesa a estorbar la misión de Jesús? La Biblia dice: una gran multitud le apretaba, le empujaban, pero entre ellos alguien hizo detener ¿a quién? A Jesús. Amén. Aunque la multitud apretaba y estorbaba, solo uno hizo detener a Jesús. ¿Y quién fue ese uno? La mujer del flujo de sangre. Entonces imagínense lo siguiente: hay una urgencia, su hija está agonizando, pero viene otra mujer que no le pide nada a Jesús, que no le ruega a Jesús, ¿sí? Sino que simplemente activa su fe y extrae algo de Jesús. Y ya conocemos que la Biblia dice que ella con su fe logró sacar poder ¿de quién? De Jesús. Entonces, al enfocarnos nosotros en la particularidad de este acontecimiento, vamos a ver algo importante: que el estorbo en la vida de Jairo para que Jesús pudiese obrar y mostrar la gloria de Dios tenía un propósito. Amén. Diga conmigo: tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito entonces? Jesús se deja estorbar. Jesús para su misión, decide atender a la mujer del flujo de sangre, decide buscar entre la multitud quién le ha tocado, pero Jairo tiene prisa. Amén. O sea que Jesús no tenía prisa según su tiempo, pero Jairo sí, ¿verdad? Nos está mostrando una diferencia entre pensamientos y acciones, y eso tenemos que ponerlo hoy en una balanza en nuestra vida, porque a veces nuestra fe intenta ser genuina, pero no es genuina, es una fe fingida, es una fe sin poder, es una fe débil para alcanzar lo que Dios ha prometido. O sea que este varón le muestra a Jesús que tiene fe, le dice: si tú vas conmigo y le pones las manos, ella va a ser salva y se va a sanar. Amén. O sea, le dijo a Jesús: yo creo que tú lo puedes hacer. Pero Jesús decidió probar su fe. Jesús decidió llevar a Jairo a un nivel mayor de fe. ¿Y cómo lo lleva a ese mayor nivel de fe? Pues estorbándole su tiempo. Le estorba el tiempo. Porque aunque ya le había dicho cómo lo haría, ahora le está mostrando que él tiene prisa. Pero Jesús no tiene prisa. Jesús tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces dice como tercer aspecto importante de lo que estamos viendo acá, es el típico actuar de nosotros delante de Dios. A través de nuestras oraciones nos acercamos con una fe activa porque tenemos una necesidad.
Pero la fe tiene un pico donde esa necesidad hace detonar algo más para activar el poder de Dios. Entonces, hay una fe que todos tienen, yo creo que algo puede hacer Dios, ¿verdad? Pero hay una fe mayor que lleva a Dios a que haga algo. Hay dos diferencias de fe. Por eso en los dones del Espíritu está el don de fe también, que es el poder que usted puede activar desde su conocimiento y desde su fe para que Dios haga algo. Amén. Para que Dios pueda intervenir. Y fue lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre. Ella no le preguntó a Jesús si la quería sanar. No le pidió a Jesús que la sanara. Simplemente dijo dentro de sí: si tan solo toco el borde de su manto seré sana. Una vez enseñé esta palabra y es cierto. ¿Quién le dijo a esta mujer que el borde del manto de Jesús podía sanarla? Nadie. Como quien le dijo a Jairo que si ponía las manos Jesús en su hija iba a ser sana. Nadie. Pero la fe es así. La fe acciona situaciones o acciona unas maneras, pero lo que necesitamos es que la fe produzca un resultado. Dígale a la persona que tiene a su lado: creer no es solamente pedirle a Dios, sino que hay que provocar un resultado a través de la fe. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con esta fe genuina y le decimos: Señor, yo te creo, yo esperaré, yo sé que tú puedes obrar, sé que tú puedes sanar, el Señor dice: está bien, tus palabras son muy hermosas. Pero cuando Él decide probar nuestra fe, puede que nos pase lo que le pasó a quién, a este varón Jairo. Si continuemos la historia en el versículo 28, está hablando la mujer porque decía dentro de sí: si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Enseguida, versículo 29, perdón, se me salió, Marcos 5. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos en lo natural dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Vuelve y figura que la misma actitud. Jairo se postra para recibir algo. Amén, para pedir algo. Ahora esta mujer se postra ante Jesús porque ha recibido algo. Miren lo que hace la fe: pido, pero me tiene que dar como consecuencia lo que yo estoy pidiendo. Amén. Entonces dice: se postró delante del maestro y le dijo toda la verdad. Entonces ella, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, se postró delante de él y le dijo la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ahora vamos a tratar de ponernos en el personaje de Jairo, en primera persona, para que podamos entender cómo actúa la fe dentro de nosotros. Amén. Cómo la fe puede subir y puede bajar. Cómo la fe nos puede llevar atrás o también nos puede llevar ¿a dónde? Hacia adelante, según las convicciones que hayan dentro de mi corazón. Primero, la fe no es un sentimiento. La fe no es una emoción, no es un sentir. La fe es una convicción que me debe mover a mí, pase o no pasen las cosas. Amén. Eso debe ser la fe en nosotros. Por eso dice en Hebreos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo: convicción. Eso es lo que debe haber en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Pero nótese lo siguiente: Jairo ha visto un milagro sobrenatural, ha visto que se ha sanado una mujer del flujo de sangre, ha visto que esta mujer ha estorbado el caminar de Jesús hacia la casa de su hija, y ahora la noticia es: tu hija ha muerto.
Antes de que continuemos la historia allí, al ponernos nosotros en primera persona la vida de Jairo, es evidente que el retraso de Jesús hizo que la hija de Jairo muriera, según lo natural que nosotros podemos entender hoy, ¿verdad? Si Jesús no se fuera retrasado tanto, hubiese llegado donde la niña, hubiese puesto sus manos y ella hubiese sido sana y salva, según la petición de Jairo. Pero como Dios no nos da muchas veces conforme a como nosotros pedimos, sino que muchas veces nos da conforme a como nosotros necesitamos, que es muy diferente, vemos la realidad del poder de la fe como operó en la vida de Jairo para llevarlo a un nuevo nivel. En ese momento, al escuchar que su hija ha muerto, ¿cómo creen ustedes que se sintió Jairo? Su fe se derrumbó por completo. Amén. Jesús no alcanzó, el tiempo no les dio para llegar a tal lugar donde reposaba su hija, y la hija muere, y le mandan mensajeros a decirle: no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. ¿Creen ustedes que para Jesús es una molestia buscarle? ¿Creen ustedes que para Jesús estorba que tú le pidas día y noche? No, ¿verdad? Pero esto era lo que interpretaron los mensajeros. No molestes más al maestro porque ya no hay nada que hacer, tu hija ha muerto. Ahora, una noticia así derrumbaría a cualquiera, ¿verdad? Jairo le había dicho a Jesús que le hiciera un favor, le había pedido un favor. Jairo había puesto su fe, su confianza, su tiempo en la vida del Hijo de Dios. Pero este retraso, esta nueva experiencia sobrenatural había causado que no hubiese llegado Jesús a tiempo. Saben que el Señor me mostraba con esa enseñanza que muchas de esas noticias, que muchas de esas experiencias, que muchas de esas malas vivencias, nuestra fe muchas veces agoniza en Dios, que no vemos el cambio, no vemos que nada pase, no vemos que la oración que yo estoy haciendo a Dios sea respondida, y nuestra fe mengua por completo, nuestra fe se derrumba, ¿sí? ¿O cómo podría usted creer cuando su esposo o su esposa no cambia? ¿Cómo puede usted creer cuando usted pide, sirve, incluso hace pactos, promesas, y usted no ve la respuesta de Dios? Y esta palabra es para todo aquel que sienta hoy que su fe ha sido derrumbada, que una noticia cambió, que una respuesta te doblegó, que un acontecimiento, en vez de llevarte hacia adelante, te llevó hacia atrás. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Viene una pregunta hoy para nuestra vida: ¿qué ha derrumbado mi fe? ¿Qué noticia, qué circunstancia, qué no ha cambiado que nos ha llevado a volver a dudar de lo que Dios está haciendo? Porque jamás dudaríamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nadie aquí que esté hoy delante de Dios podría estar aquí diciendo: yo dudo de Dios. No, usted está aquí porque cree en Dios, ¿verdad? Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer que Él lo va a hacer, que es muy diferente. Porque yo puedo creer en el poder de Dios, pero creer que Él quiera y lo vaya a hacer, para eso se necesita una fe mayor. Amén. Ahora miremos muy bien lo que el Señor nos va a decir a través de esta enseñanza, versículo 36, allí mismo en la enseñanza. Jesús, luego que oyó lo que se le decía a Jairo, dijo el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Diga conmigo: no temas, cree solamente. Pregunta: su hija acaba de morir. ¿Cómo creen ustedes que usted, después de escuchar la realidad que su hija ha muerto, Jesús dice: no creas, no temas, cree solamente? ¿Crees que esto activaría la fe de Jairo? ¿Crees que esto cambiaría el pensamiento de Jairo para avanzar? Pues cuando Dios da su palabra cambia cualquier circunstancia y cualquier acontecimiento.
Amén. Y él le dijo, no temas, cree solamente. ¿Saben que esta respuesta de Jesús a la vida de Jairo, hoy que Dios me daba esta enseñanza, quebró mucho mi corazón? Porque miren lo siguiente, préstenme la atención acá. Jesús no ha dudado nunca de nuestra fe. Él cree que nosotros creemos en Él. Amén. Jesús jamás jugará con nuestros corazones. Jamás será una persona en la que yo pueda confiar que me vaya a defraudar. Porque Él no juega con nuestros sentimientos, no juega con nuestras emociones, no juega con nuestras ilusiones. Yo creo en Él, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay un momento donde Jesús está escuchando y está viendo la reacción de ¿quién? De Jairo. Amén. Jairo está quedando en vergüenza delante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque él, en vez de buscar un médico, buscó ¿a quién? A Jesús. Siendo el principal de la sinagoga, siendo un hombre que tiene todo a su cargo, todo a su favor, se humilla de tal manera que todo el mundo lo ve. Y ahora, siguiendo al mismo Jesús, su hija muere. Jesús, con todo su amor y con todo su anhelo de bendecir a Jairo, se voltea y le dice, no temas, cree solamente. Jesús no permitió que nadie se burlase de Jairo. Jesús no permitió que su fe se dañara. Jesús no iba a permitir que, al haber confiado en Él, Él lo fuera a defraudar. Miren cómo actúa y cómo piensa Jesús. Porque a veces uno se ha sentido así, ¿o no? A veces uno ha experimentado que Jesús le ha fallado a uno, que no te respondió, que no te dio lo que le pediste, que no fue a tu manera, y dice, Señor, siento que me fallaste, siento que me has olvidado, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no cambias tal situación? Y esto que hizo Jesús en la vida de Jairo fue para cambiar su corazón, fue para llevarlo a ese nivel de fe que necesitaba. ¿Y cuál era ese nivel de fe? Para Jesús era muy fácil llegar a aquella casa, poner sus manos y que ella se sanara. Pero ¿qué fe quería ejercitar en Jairo? Una fe mayor. Que después de que esta niña hubiese muerto, Jesús con su poder la pudiera resucitar. ¿Sí me entienden la clase de fe? Yo creo porque Él me puede dar algo, pero aún recibiendo el no del mundo, el no de alguna persona, el no de alguna circunstancia, el Señor dice, yo quiero llevar tu fe no solamente para que creas, sino para que aprendas a vencer un no del mundo. Aún la misma muerte la puede vencer tu fe, y allí nos lo demostró el Señor. Mira lo que dice más adelante la historia, dice, no temas, cree solamente, versículo 36. Versículo 37 dice, y no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. ¿Por qué Jesús detiene a todo el mundo y solamente se va con sus discípulos? Porque para un acto de fe se necesita gente de fe. Amén. Usted quiere tener fe todos los días y avanzar en la fe, mire con quién habla, mire con quién se relaciona. Porque la fe, como no es un sentir, no es una emoción, la fe, así como llega y se vivifica, así mismo alguien te puede secar de esa fe. Amén. Así mismo alguien te puede extraer lo que tú hoy crees. Entonces Jesús decide irse, versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Segunda palabra de poder que soltó Jesús para cambiar la situación. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera palabra que soltó Jesús? No temas, cree solamente. Primera. Ahora la segunda que suelta es, la niña no está muerta, sino que duerme. Y ahí todos alrededor se burlaron de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomándola de la mano le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años.
y todos se espantaron grandemente. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a aquella niña. ¿Usted se imagina cómo la fe de Jairo subió quizás de un 50% a un 100%? Recuerden, a Jairo, camino a casa, la mala noticia le derrumbó su fe, lo dejó seco. Y quizás Jairo hubiese podido poner a Jesús como responsable porque se tardó para llegar a la casa de su hija. Amén. Quizás toda esta experiencia la estaba orquestando a Jesús con un propósito, para que usted entienda que la fe no es para pedir, la fe es para recibir lo que ya es de nosotros en el nombre de Jesús. La iglesia se ha quedado pidiendo y pidiendo y pidiendo lo que hace rato en la cruz todos recibimos. Pero como la fe no avanza, la fe no activa el poder de Dios, como no es genuina nuestra fe, seguimos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y el Señor en su palabra nos dice: yo hace rato te di y te di todo lo que me pediste. Palabras de autoridad que soltó Jesús para cambiar una circunstancia. ¿Cuántos saben que en nuestras palabras hay poder? Pero ¿cómo usamos nosotros nuestras palabras cuando viene una situación difícil? ¿Cómo usamos nuestro vocabulario cuando nos enfrentamos a situaciones tan tremendas en nuestra vida? ¿Activamos la fe o permitimos que se derrumben a través de estas palabras? Dios se glorificó a través de la niña de Jairo. Dios se glorificó con el milagro de la mujer del flujo de sangre. Y si Dios lo hizo, es porque está interesado en hacerlo contigo hoy en su nombre. Es porque ha pensado, ha escuchado, es porque tiene claro que es lo que tú y yo necesitamos. Amén. Su misma palabra dice: Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Pero ¿saben por qué Dios provoca que nosotros seamos sacudidos en la fe? Porque pasamos el año del impacto 2024 pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y desde el 31 de diciembre que el Señor soltó la palabra que sería el año del impacto, no era para que pidiéramos, sino para que camináramos en la fe y esa misma asignación viniera sobre nosotros. ¿Qué quiero decir? Que tendría que haber sido un año de haber experimentado tantas cosas sobrenaturalmente, porque Dios lo dijo. Amén. Pero como no lo vivimos, como no experimentamos un año de lo sobrenatural según el año del impacto, el Señor remueve, el Señor renueva, el Señor hace cualquier cosa para que sus promesas, que son en el sí y en el amén, no se pierdan de nosotros. Amén. Para que lo que Él ha prometido, Él lo pueda cumplir. Porque recuerden lo que dice la palabra cuando Dios prometió a Abraham. ¿Recuerdan ustedes? Dice Dios: no habiendo uno mayor que Él, no habiendo por quién más jurar, juró por sí mismo que bendeciría a quién, a Abraham, y que en él serían benditas todas las naciones. Amén. Entonces hay promesas desde el Antiguo Testamento, hay un testamento para cada uno de nosotros que aún no se ha cumplido, no porque Dios no quiera, no porque es el tiempo de Dios, no porque quizás Dios ha pensado algo mejor para mí, no, porque mi fe no es genuina, porque mi fe no me ha llevado a alcanzar lo que Dios ya me prometió. Es muy diferente lo que estamos viendo aquí. Amén. Hay algo que experimentó Jairo en esa experiencia, y es algo que a nosotros no nos gusta, y es la paciencia. Amén. Jairo está en un tiempo crítico, está en un tiempo de urgencia, su hija agoniza, pero Jesús decide tardarse. Jesús permite que sea estorbada la misión a tiempo para que se salga del control natural y para decirle a Jairo: confía, espérate, yo sano a la mujer del flujo de sangre, espérate que caminar es tan difícil por acá, hay mucha gente, nos aprietan, está lejos tu casa, diciéndole a Jairo: no temas, sé paciente. ¿Y saben qué es algo que a nosotros nos cuesta en las pruebas?
¿Sí o no? Que cuando hay noticias malas, nos desesperamos. Nos desesperamos. Se derrumba quizás la fe o la poca fe que teníamos. Somos derribados por completos, porque nuestra fe es una emoción, un sentir, no una convicción. Ustedes recuerdan la enseñanza de aquella mujer que su hijo muriendo en sus piernas, ella decide dejarla en el aposento y sale a buscar al profeta. ¿Recuerdan aquella historia? Sí, la tsunamita. Ella acaba de morir su hijo y en la reacción normal de cualquiera de ustedes, ¿cuál sería? Sale corriendo al hospital para que lo resuciten, ¿verdad? O si usted ve que alguien está agonizando en casa, ¿usted lo deja morir? No. Su naturaleza, mi naturaleza es buscar ayuda. ¿Y qué hace esta mujer? Su niño muere, decide encerrarlo en el aposento, ha muerto, decide salir a buscar al profeta, pero las palabras que ella usó, camino del profeta, ¿cuáles fueron? ¿Me va bien? ¿Estoy bien? Y cuando se va a acercar al profeta, le dice el profeta: Jesse, ve, viene la tsunamita, Dios no me ha descubierto cuál es su necesidad, pero dile que venga. ¿Por qué? Porque tenía tanta fe, tanta convicción, que ella sabía que si el profeta iba a su casa, Dios lo iba a usar para resucitar a su hijo. Ella lo sabía y lo tenía claro. Ustedes recuerdan que ella le pide al varón que vaya, ¿sí? Y él le dice a Jesse: ve y lleva el báculo. Y cuando llegues a casa, pone el báculo encima del niño. ¿Y qué le dice la tsunamita a Eliseo? No, señor, yo no vengo por el báculo, yo vengo es por ti. Y si tú no vas conmigo, no te voy a dejar descansar. ¿Qué hace Eliseo cuando se siente así presionado? Toma a la mujer, toma la mano de ella y juntos van a aquel lugar. Y cuando llega Eliseo, ya Jesse había puesto el báculo, pero no había funcionado. ¿Y qué hace Eliseo? Dice la palabra que se encierra y se tira encima del niño, boca con boca, manos con manos, nariz con nariz, y sopla aliento de vida. ¿Sobre quién? Sobre un cadáver. No estamos hablando de un niño, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando que ya el niño está muerto. Ya está muerto. Ya la mujer le ha dicho: mi hijo ha muerto. Dice que Eliseo da vueltas orando y clamando al Dios vivo que responda, y vuelve por segunda vez y se acuesta encima del niño, sopla sobre su boca aliento de vida, y en el momento el niño estornudó y volvió a vivir. La pregunta es: ¿qué fe tenía Eliseo? ¿Cuál cree usted que era la fe de Eliseo? Primero envía a su criado con un báculo. Un báculo es una vara de los profetas. Iba en el poder del Espíritu Santo. Pero como la mujer lo presiona, él decide ir. O sea, la fe de Eliseo es para vencer los no naturales. Aún la fe de Eliseo y la fe de Jesús tiene tanto poder que vencieron la muerte. Resucita el niño de la mujer tsunamita, resucita la niña, la hija de Jairo, pero aún mayor acontecimiento cuando Jesús se encuentra con la muerte de su hermano Lázaro. Recuerdan que él ha muerto, 4 días está ya hiede, está podrido, y Jesús decide quedarse en otro lugar. A él le avisaron que su hermano ha muerto. ¿Ustedes vieron que Jesús se desesperó? No. Ese mismo día tenía que devolverse Jesús, pero decidió quedarse. Y Lázaro llega otro día podrido. O sea, ¿qué acelera el corazón de Jesús? ¿Mi necesidad? No. ¿Qué mueve a Jesús para que obre? ¿Mi desespero? No. ¿Qué hace que Jesús actúe cuando yo grito, lloro duro? No. ¿Sabes qué mueve a Jesús? Nuestra fe.
No hay nada más poderoso que mueva la mano de Dios que una fe genuina, que una fe de verdad. Amén. Una fe que aunque a ti te digan hoy no, tú sigues creyendo que el Señor cambiará ese no por un sí en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo sé que Dios hoy está hablando a sus corazones, porque Él quiere hacer algo especial. Miren lo que dice en 2 de Corintios para los que están tomando apuntes. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 15. Dice el Señor: porque todas las cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por lo tanto, te dice el Señor hoy, no desmayamos antes, aunque en este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de su gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Diga conmigo, un mayor peso de la gloria de Dios. Amén. La fe debe ser procesada en nosotros. El creer debe ser procesado. Debemos ser enseñados y ejercitados. Y eso no lo vive, no lo vivo yo y así mismo se lo tengo que enseñar a todos. A cada uno Dios le permite su propia experiencia. Amén. A cada uno Dios lo procesa conforme Él vea nuestra fe, conforme Él vea cómo nosotros creemos, conforme Él vea nuestra convicción que tenemos de Dios. Y personalmente yo recibo esta palabra con tanta expectativa, porque el Señor, aunque habló de este año que sería el año del impacto, está prometiendo con esta palabra que el próximo año será un tiempo más glorioso según sus promesas. Un tiempo donde de verdad debemos tener una fe genuina para poder ver una gloria de Dios mayor, para poder ver señales, milagros y prodigios que Él prometió sobre nuestras vidas. Amén. Así que necesitamos nosotros hoy reconocer que nuestra fe algo le está haciendo falta. Amén. Que si pudiéramos evaluar de 0 a 50 cuál es el porcentaje de fe que tenemos, usted daría su resultado. Pero ¿sabe el resultado de qué va a depender? De la simple enseñanza que hemos escuchado hace mucho tiempo nosotros. Dice su palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si su fe hoy está en un porcentaje bajo, así mismo está su lectura diaria de la palabra de Dios. Amén. Si su fe depende de momentos y de emociones, así mismo está su relación con Dios. Cuando usted ve que algo está por suceder, su fe sube. Pero si no sucedió, su fe bajó. Y Dios quiere que la iglesia abunde en fe. Aún sus discípulos, ¿recuerdan ustedes que le pidieron al Señor que les avivara la fe? ¿Se acuerdan que los discípulos le pidieron, Señor, aumentanos la fe? ¿Y qué le respondió Jesús? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, échate a un lado, y él se echaría. No les aumentó la fe, les dijo, la fe tiene un baluarte, es tan grande, pero depende de nuestra convicción. Depende de lo que la mujer del flujo de sangre nos enseñó. Ella activó su milagro en su corazón. Activó la voluntad de Jesús en su corazón. Y activó que Dios dijera que sí, se moviera Jesús en su corazón. Amén. Entonces la fe no depende de cuántas palabras escuche usted, cuántas motivaciones reciba usted, sino cuán genuina es su relación con Dios. Para que aún su fe le alcance para vencer, si así fuese la voluntad de Dios, la propia muerte. Amén. Que su fe sea tan grande que usted pueda vencer cualquier enfermedad. Que su fe sea tan grande que usted pueda vencer una situación que, así como esta mujer llevaba 12 años de esclavitud, no importa el tiempo, la circunstancia que usted lleve con la misma situación, su fe puede alcanzar un pico que necesita para que Dios cambie y transforme
cualquier situación. Dígale a la persona que tiene al lado, no importa el tiempo que estés así. No importa el tiempo que llevemos en la misma circunstancia. Dios lo puede hacer de una manera sobrenatural. ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y por último, cuando hablamos del peso de la gloria de Dios, cuando hablamos de que muchas veces Dios nos pastorea a través de las necesidades, a través de los procesos difíciles, a través de las circunstancias que no entendemos, que no aceptamos, es con una intención en el corazón de Jesús: que nuestra fe todos los días abunde, que nuestra fe todos los días crezca, que nuestra fe todos los días avance, aún para ese nivel que necesitamos: vencer un no de lo natural, vencer un no de lo natural, vencer un no de lo que usted esté experimentando, sea la medicina, sea la economía, sea la empresa, sea la puerta que usted tocó. Aún dice su palabra: si mi fe es tan fuerte, yo puedo mover montes. ¿Qué quiere decir? Que toda puerta que se me cierre con mi fe, la puedo derribar. Que toda puerta que se cierre enfrente mío, si no es la voluntad de Dios, no se abre, pero se abrirá una mayor, diga conmigo, peso de su gloria. Eso significa que somos ejercitados en diferentes situaciones, circunstancias, momentos que nos duelen, momentos difíciles. Amén. Momentos donde quizás usted alguna vez ha experimentado incluso tener necesidad, estar mal en la economía, con un propósito. Háblale a la nevera, háblale a la alacena, háblale a la abundancia, háblale al estancamiento, profetiza sobre lo que está árido para que florezca. Dios permite situaciones con una enseñanza, y es para que tú y yo activemos el poder de Dios. La fe está hablando que tiene que llegar a un pico, ¿sí? ¿Qué quiere decir un pico? Que para que algo llegue arriba, primero toca fondo. Y fue lo que le pasó a Jairo. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Bajó, pero cuando el Señor le dijo: no temas, cree solamente, ¿a dónde llegó esa fe? Subió nuevamente. Y cuando Jesús decide salir de ese lugar, arranca Jairo con él, la fe se subió. Y recuerde lo que dice allí: no llevó a nadie más, sino a Jacob, a Juan y a Pedro, hombres de fe. Y cuando llegó a tal lugar, sacó a todos los que alborotaban, los que habían creído en la muerte de la niña, entra con sus mismos discípulos, entra con el padre y la madre de la niña, hombres de fe, relaciones de fe. ¿Amén? Por eso la iglesia se vuelve tan importante en nuestro caminar de fe, en nuestra carrera de la fe. Porque si yo creo vínculos para caminar con personas de fe, me van a ayudar todos los días a estar nivelado y equilibrado. Pero si yo soy expuesto a lo secular, donde en el trabajo, en las actividades que hacemos a diario, escuchamos gente negativa, gente que se queja, gente que maldice, gente que no cree en Dios, ¿qué va a pasar? Mi fe no va a poder llegar a ese pico que necesita llegar, sino que mi fe va a ser tomada por otros. Amén. Y aunque usted sepa que usted puede creer y puede ver la gloria de Dios, muchas veces el peso de la gloria que Dios había prometido sobre usted se convierte en un peso del mundo sobre nuestra vida, para no creer en el verdadero poder de Dios. Amén. Año 2025 va a ser un año de mayor gloria sobre nosotros. El Señor lo ha mostrado, nos ha mostrado que tan interesado está en atender nuestras necesidades. Si no pudiésemos nosotros decir: nos ama tanto que vemos cómo su misericordia todos los días se renueva. Y si su misericordia se renueva, es con un plan, es con un propósito, que las promesas que Él ha hecho se cumplan en nosotros, que lo que Él nos entregó derecho vuelva a estar derecho, que lo que está torcido en este momento sea enderezado por el poder de Dios,
Que lo que se ha perdido pueda ser restaurado por el poder de Dios. Sea lo que sea, no importa. Aún nos está mostrando Dios con esta palabra. La misma muerte la puede vencer nuestra fe, si así fuese su voluntad. Amén. Ese es el poder de Dios. Ese es el Dios en el que creemos. Y ese es el Dios que quiere obrar en nuestras vidas. Ese es el Dios que está interesado en decir: hijo, hija, necesitas fe. Lo único que tú necesitas para que cambie tu situación es una fe mayor. No te he dado lo que tú pides, porque va a ser muy fácil. Quiero que tú te enfrentes a los no. Quiero que te enfrentes a los resultados. Quiero que te enfrentes a la realidad, para que aprendas a vivir lo que es lo sobrenatural de Dios. Para que aprendas a ver que tú tienes tanto poder en tu boca, en su nombre, que cualquier cosa puedes cambiar. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que a Jesús le gusta mostrarse a los médicos. A Jesús le gusta mostrarse a los científicos, a los de la ciencia, a los que dicen no hay nada que hacer. Cuando un médico o una persona dice no hay nada que hacer, es cuando el poder de Dios se activa para demostrarles a ellos su limitación que tienen y puedan ver esa gloria mayor de Dios. ¿Ustedes saben que para que un médico crea en los milagros es difícil? Porque ha sido codificado en la ciencia, en la medicina y en la tecnología. Y de esos tres factores dependen los médicos: lo que está escrito en un libro, lo que la medicina ha descubierto y lo que cualquier instrumento tecnológico puede hacer, ¿verdad? Pero cuando Jesús derriba esto en la codificación de un hombre y le puede mostrar a cualquiera que su poder es mayor, ¿qué creen ustedes que va a pasar en los médicos? ¿Qué creen ustedes que va a pasar en cualquier persona que esté intentando buscarse acercar a Dios? Va a haber una gloria mayor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ver esa gloria mayor en sus vidas? Si usted la quiere ver, esa palabra es para usted en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios por esa enseñanza, porque no quiero que sea una teoría más. Quiero que sea vivificada en sus corazones. Amén. No quiero que sea una enseñanza donde usted diga Dios dijo. No, ahora yo voy a hacer porque Dios lo dijo. Yo voy a creer porque Dios lo dijo. Yo voy a actuar porque Dios me lo confirmó hoy en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y meditemos primeramente en esa enseñanza. Medita en qué ha derrumbado tu fe. ¿Qué ha derrumbado tu fe? ¿Qué noticia te llevó atrás? ¿Qué circunstancia te llevó atrás? ¿Qué situación no te deja avanzar, no te deja creer? ¿Qué limitante te tiene estancado? ¿Qué está operando en tu vida que tiene estancada tu fe? Piensa por un momento en eso. ¿Qué está operando en contra de tu fe? Tú podrías decir: no he oído ninguna mala noticia, ninguna mala situación. Pero entonces, ¿qué está alimentando tu fe? Y en eso nosotros hoy revisamos conforme a esa enseñanza. Una mala noticia tiene un propósito. Una mala experiencia tiene un desafío. Una mala situación te va a llevar a un mayor peso de la gloria de Dios, si entiendes lo que Dios te ha entregado a ti, en el nombre de Jesús. Padre, la gloria y la honra sean para ti, Señor, en este tiempo donde has ministrado nuestras vidas, Señor, con esta experiencia, con esta enseñanza.
Pues vemos como el pico de la fe, como una fe genuina en aquel varón, lo lleva y lo conduce a ti, Señor. Tú, su única esperanza que tenía en ese momento. No había nadie más que hubiera podido intervenir en la vida de Jairo y su hija. Cómo tú restauras su fe, porque al ver tanto tropiezo para llegar a donde estaba su hija, sucede lo que él no esperaba, que su hija muriera. Y quizás nuestra fe a veces actúa así. Es genuina, es activa, buscando que no suceda nada malo. Pero cuando lo malo sucede, ¿dónde queda nuestra fe? ¿Avanza? ¿Se activa un nuevo nivel? ¿O simplemente se derriba y se derrumba? Permite, Padre, que esta enseñanza sea ejercitada y pasada por obra. No importa la mala noticia que tú hayas recibido hoy. No importa la circunstancia repetitiva en la que estés estancado. No importa la circunstancia, situación en la que no avances, o una enfermedad que no quiera salir de ti. El Señor te dice hoy con esta enseñanza: 12 años la mujer del flujo de sangre, una niña que murió, y aún así mi poder se glorificó. Una mujer que no me preguntó si la quería sanar. Una mujer que ni siquiera me pidió que la sanara. Pero su fe fue tan genuina, fue tan poderosa, que se atrevió a sacar de mí poder. Y eso es lo que quiero que pase en la iglesia. Que dejen de pedir, porque la fe sin obras es muerta. Es tiempo para que tú camines conforme a lo que estás pidiendo y conforme a la fe que tienes. Y esa fe con obras va a activar ese milagro en el nombre de Jesús. Esa fe con decisiones, con determinaciones, esa fe con convicción te va a llevar a ver la gloria de Dios que tanto anhelas en el 2025 en el nombre de Jesús. Les aseguro, el nuevo año va a ser un año más sobrenatural e impactante para nosotros. Pero sin fe será imposible agradar a Dios. Sin fe no alcanzaremos la gloria de Dios. Pero usted va a decir conmigo: hasta hoy, en el nombre de Jesús. Una fe fingida, una fe débil, una fe de emociones, una fe de sentimientos o situaciones. Me determino hoy a alimentar mi fe, Señor. Si es en la lectura, si es a través del servicio, si es a través de tomar decisiones, sea lo que sea, hoy mi decisión es alimentar mi fe en el nombre de Jesús. Hasta que lo logremos, hasta que mi fe alcance niveles de gloria. Porque el Señor te dice hoy, te recuerda: las cosas que yo hice, dice Jesús, todos ustedes las podrán hacer, y aún mayores, porque yo voy al Padre y el Padre está en mí. Diga conmigo: aún mayores podemos ver nosotros esa gloria de Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, Jesús, porque tú quitas el velo una vez más hoy de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú derribas lo que estorba nuestra fe, porque tú mudas nuestra vida, porque tú haces una metamorfosis en nuestros corazones y nos renuevas cada día. Como dice tu palabra, aunque nuestro hombre interior se vaya envejeciendo, se vaya acabando, nuestro hombre exterior, nuestro hombre interior se va renovando por causa de la unción del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Así que si usted lo cree,